Dios les bendiga, hermanos. En esta noche queremos dar un informe acerca de cómo comenzó la iglesia hace 44 años aquí en el barrio Santa Ana. En el año 1973, de la iglesia central enviaron a unos hermanos, unas hermanas evangelistas, a hacer reuniones para los niños el día sábado a las 3 de la tarde y por la noche hacía un culto a las 7 de la noche del señor Enrique Palomino. Era una zapatería. Ahí habían varios obreros, de los cuales varios de esos comenzaron también con nosotros a caminar, a escuchar la palabra de Dios. Ahí en la zapatería estaba Julio Ramírez, la esposa de don Enrique, la esposa, y otros obreros que estaban ahí, hijos de don Enrique. Y comenzaron las clases a las 3 de la tarde. Primero con puros niños. El hermano que vino a hacer los servicios ahí en este lugar era el hermano Hermes Villamizar, era diácono de la iglesia central y venía con la esposa y con la suegra y otros hermanos evangelistas de la iglesia central. Se comenzó la obra en ese tiempo y ahí duramos aproximadamente unos 6 meses y luego de ahí pasamos a la casa de Andrés Jiménez y ahí comenzamos a sufrir las consecuencias de la gente. Empezó a perseguirnos y a tirar piedras mientras hacíamos los cultos, pero gracias a Dios que el Señor nos ha respaldado. A través de las luchas y las pruebas, Dios nos ha respaldado hasta el día de hoy. El hermano Hermes Villamizar se encargó de llevarnos todos los domingos a la iglesia central durante aproximadamente unos 6 meses. Nos llevaba y nos traía el día domingo, por la mañana y por la tarde. Y los martes íbamos nosotros al culto a la iglesia central. A los 2 meses de haber conocido el Evangelio, fui bautizado en la iglesia central por Campolías Bernal en el año 1973. Todavía conservo la tarjeta de membresía que era válida hasta el 1975 y gracias a Dios que Dios nos dio el privilegio de servirle al Señor como diáconos, como tesorero de la iglesia, desde el inicio de la iglesia, del inicio de la predicación en el barrio Santa Ana. Y los primeros diáconos, cuando ya se estableció la iglesia, un nombramiento de diáconos, que fue la hermana Jacinta Herrera y mi persona. Ella era la secretaria y yo era el tesorero. Más adelante hubo la primera clase de niños. La primera maestra fue la hermana Lucelina Sanabria y mi persona. Fuimos los primeros maestros de clase de los niños. Empezamos a orar con el hermano Jaime para que Dios nos enviara un pastor aquí al barrio Santa Ana, ya que aquí se ha comenzado la obra primero. Duramos un tiempito asistiendo allá a los lagos. Luego seguimos orando para que Dios nos enviara un pastor. Y poco tiempo nos enviaron de la iglesia central, nos enviaron un obrero, el hermano Julián Rueda, que era sostenido por la iglesia central y también por los hermanos de Flandercito. Ellos estaban sosteniendo por un tiempo mientras fue nombrado como pastor y se estableció la iglesia. Más o menos a los 2 años después de haber iniciado, al año lo establecieron como pastor aquí en Santa Ana. Duró 4 años más o menos y comenzó la obra de una manera especial con cultos al aire libre. El hermano predicaba por un parlante a las 6 de la mañana, se escuchaba todo allá hasta los molinos, hasta la gente preguntaba que quién sería ese curita que estaba predicando tan bonito, y era el hermano Julián haciendo cultos por un parlante. Ahí comenzamos a hacer cultos al aire libre y hacer clases de niños en los barrios. Hicimos el barrio en la Cumbre, en el barrio Caldas, en el barrio La Trinidad y en el Reposo. Hacemos clases de niños y en el barrio San Martín. Se inició haciendo clases de niños, evangelizando y haciendo cultos al aire libre. Con el hermano trabajamos todos los días de medio para abajo, haciendo evangelismo y visitación. Duramos 4 años. Comenzamos a hacer cultos en otras casas que fueron de la hermana Maruja, en un garaje donde se inició por primera vez la iglesia con el nombramiento ya formal, donde nombraron al pastor como pastor de la iglesia en Santa Ana. Entonces fui nombrado como diácono
de la iglesia y a la hermana Jacinta como tesorera de la iglesia, un diácono y tesorero. Luego de ahí pasamos a un garaje, ahí duramos un tiempito, unos 6 meses. Luego pasamos a la casa de la hermana Maruja, cerca a la bomba de Villabel. De ahí nos trasladamos para una esquina donde el semáforo. Tuvimos un tiempito ahí. Luego pasamos a una enramada que se hizo cerca donde, en la misma carrera novena, cerca donde se inició la iglesia. En un lote se hizo una ramada, ahí hacíamos cultos hasta que conseguimos un lote que nos valió 45,000 pesos. Comenzamos a explanar y ahí todos los hermanos trabajando, haciendo comidas, haciendo fondo para poder construir. Y un hermano nos dio una placa para comenzar a hacer el primer salón. Francisco Ríos nos dio la placa que valió 5,000 pesos y ahí comenzamos a hacer las escuelas dominicales. Aproximadamente el hermano Julián duró 4 años. Después de que se compró la propiedad, enviaron a Ernesto Gómez para seguir la obra y ahí comenzamos a terminar el salón. Se hicieron 2 saloncitos donde se predicó por varios años. Luego nos enviaron ahí, después de Ernesto Gómez, enviaron al hermano Hugo Quintero, que ahora está en Estados Unidos. Con él comenzamos a hacer el primer salón en el segundo piso, donde estuvimos haciendo cultos durante 1 año y medio. Luego este hermano fue trasladado para San Gil y nos enviaron a Hernando Cardoso. Fue un tiempo terrible en esa época del hermano Hernando Cardoso, porque en esa época él estaba contaminado con una doctrina que había sacado Campolier Bernal del dualismo. Entonces hubo un tiempo terrible donde muchos hermanos salieron de la iglesia, aproximadamente 75 hermanos se fueron con él y empezó un tiempo terrible donde tuvimos que estar durante 15 días cuidando la iglesia porque se llevaron todas las cosas que había. Tuvimos que cuidar el local para que no se adueñaran de la propiedad. Y el hermano Armando Calderón nos asistió durante ese tiempo, unos 15 días. Luego nos enviaron al hermano Víctor Camacho. Con este hermano duramos aproximadamente 10 años, donde en ese tiempo comenzaron los nombramientos de las damas dorcas, de los caballeros, de los grupos de jóvenes, los grupos de evangelismo, y comenzó una nueva etapa donde empezamos a seguir haciendo cultos al aire libre. Fui nombrado para hacer cultos en la Cumbre, en el Reposo, en el barrio La Trinidad y en el barrio Caldas, donde Dios nos dio el privilegio de ver muchas almas y poder ver cómo Dios nos respaldó en sanidades, nos respaldó en evangelismo, en los cultos al aire libre, y Dios nos dio una cosecha hermosa de almas. Pues pasados los 10 años enviaron al hermano Ramiro Herrera. Tuvo un tiempo, con él comenzamos a buscar un sitio para hacer el templo, porque ahí no se podía porque era un terreno muy pendiente y si hacía el templo quedaba muy pequeño. Entonces buscamos un terreno pero no encontramos. Como el hermano Ramiro lo cambiaron rápido, entonces mandaron al hermano Olegario Marín. Con él conseguimos el lote en el barrio Caldas, el primer lote, y asociado con el hermano Juan Parra, él nos prestó la plata para comprar esa propiedad del Caldas, el primer lote. Luego ahí el vecino nos vendió otro lote. El primero lo compramos por 10 millones de pesos, el otro fue por 25 millones y el hermano Juan Parra prestó la plata para esa compra. Luego le vendimos la propiedad de Santana al hermano para pagarle la deuda en 30 millones. Y ahí al hermano Olegario lo renunció y entonces enviaron al hermano Pablo Flores. El hermano Pablo Flores fue que se comenzó a construir en el barrio Caldas, hacer una enramada donde duramos un tiempo haciendo cultos en la ramada. Luego empezamos a hacer todos los domingos trabajando y hacer comités de votos y hacer comidas para la construcción. Después del hermano Pablo enviaron al hermano Murillo. Él se siguió la construcción del templo, la explanación de todo, donde se hizo todo el garaje, toda esa construcción, los comedores y todo. Y luego, después del hermano Murillo, enviaron al hermano Armando Rincón, que es pastor actualmente, donde Dios nos ha bendecido de una manera especial, donde se pudo embellecer el templo, pagar todas las deudas, y ahora estamos disfrutando
del trabajo que hicimos durante todo este tiempo, esos 44 años del inicio de la iglesia. Estamos disfrutando ahora de un hermoso templo y gracias a Dios porque esto ha sido una grande bendición. Nos sentimos felices de haber podido llegar hasta esta etapa. Bueno, hermanos, hasta aquí ese informe de lo que yo he sido testigo. Aquí hay varios hermanos, son testigos de todo el inicio de la obra. Está el hermano Ramírez, la hermana Sanabria, los hermanos Ojeda, los hermanos Herrera, los hermanos Villamizar, los hermanos Gómez. Son testigos, cada uno tenemos una parte de testimonio que dar en este precioso informe. Yo le doy gracias a Dios por haberme permitido llegar hasta esta etapa de la vida y haber disfrutado de esa bendición tan especial que Dios tiene para nosotros. Este es el pequeño informe, dándole gracias a Dios que nos ha bendecido hasta este tiempo. Estamos disfrutando de un hermoso templo y de una bendición especial con un ministro muy preparado, donde hemos podido aprender muchas cosas. Que Dios les bendiga, hermanos.